Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright N teniendo un dúo fabuloso. Para los que son nuevos por AQ, me llamo Tu Nombre y como ya saben, este es el lugar donde nos adentramos en el torbellino del espectáculo, diseccionamos las telenovelas turcas que nos roban el aliento y por supuesto, nos deleitamos con los dramas, intrigas y amores que rodean a nuestras estrellas favoritas. Si todo esto resuena con ustedes, no olviden darle al botón superíndice 3N de suscribirse, activar la campanita para no perderse ni un solo detalle y dejar su valiosísimo like en este vídeo. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que sé que encenderá el debate y las pasiones, porque vamos a hurgar en el universo de una de las parejas más emblemáticas y también, seamos honestos, más copyright micas del panorama telenovelero turco, Demet Özdemir y Can Yaman. La chispa entre ellos sigue encendida incluso a la distancia, y cualquier movimiento, cualquier rumor, cualquier sombra de conexión, desata una tormenta en las redes sociales. Específicamente hoy vamos a sumergirnos en el análisis de la supuesta reacción superíndice 3N sorprendida de Demet ante una misteriosa aprobación superíndice 3N de Can. Su copyright, lo sé, suena a titular sacado de un tabloide sensacionalista, pero confíen en mí, hay muchísimo más bajo la superficie de este iceberg. No vamos a contentarnos con la espuma, vamos a llegar al fondo del asunto, a desentrañar cada hilo, cada insinuación. Vamos a analizar en detalle que aprobu superíndice 3, que reacciu superíndice 3N, si es que existiu superíndice 3 se manifestu superíndice 3, y, lo más importante, qué significa todo esto en el complejo contexto de su relación pasada, su presente individual y las infinitas posibilidades, o la ausencia total de ellas en el futuro. Antes de que nos lancemos de cabeza al abismo de la especulación, quiero pedirles que dejen volar su imaginación y plasmen sus pensamientos en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías, sus análisis psicológicos dignos de Sigmund Freud. De verdad, siempre aprendo algo nuevo de sus perspectivas y, créanme, a veces me sorprenden con sus interpretaciones. Así que no se corten ni un pelo, déjenme saber qué piensan de toda esta situación, si creen que hay fuego donde hay humo, o si, como dicen, todo es una cortina de humo, si le dan alguna credibilidad a los rumores que circulan por Internet, o si, por el contrario, creen que todo esto es una exageración mediática, una tormenta en un vaso de agua creada para alimentar el morbo del público. Y ahora con esta premisa y con la promesa de que vamos a explorar todos los ángulos de esta historia, sin más preámbulos, pongámonos manos a la obra y hablemos de Demet, Can y esa misteriosa aprobación que la deju superíndice 3, supuestamente, con la boca abierta. Ok, vamos a empezar por el principio como debe ser. Para comprender la magnitud de este supuesto drama, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y revivir, aunque sea brevemente, la historia de amor, o lo que sea que haya sido, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Recordemos para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el tema, que ambos actores alcanzaron la fama mundial protagonizando la exitosísima serie, Erken Zikuay, traducida en algunos países como Pájaro Soñador. La serie, una comedia romántica con toques de drama, conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo, gracias a su frescura, su humor y sobre todo, a la innegable química que existía entre sus dos protagonistas. La relación entre Sanem, interpretada por Demet, y Candivit, interpretado por Can, trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno social. La química entre Demet y Can era palpable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que lo que veíamos en la serie era solo un reflejo de lo que sentían en la vida real. Los rumores de romance no tardaron en aparecer y aunque ellos nunca lo confirmaron oficialmente, la falta de confirmación solo alimentó aún más la especulación y la ilusión de los fans. Las evidencias, entre comillas, claro, eran abundantes, fotos y vídeos capturados por los paparazzi en momentos de intimidad, abrazos cómplices, miradas que lo decían todo, escapadas románticas, supuestamente, mensajes en redes sociales que parecían estar dirigidos el uno al otro, todo lo que uno podría esperar de una pareja de telenovela que decide llevar su romance a la vida real. Se convirtieron en la pareja del momento, en el paradigma del amor romántico, en el sueño hecho realidad para millones de personas que anhelaban verlos juntos para siempre. Pero como suele suceder en el despiadado mundo del espectáculo, y seamos realistas, también en la vida real, el cuento de hadas no duró superíndice 3 para siempre. De repente, casi de la noche a la mañana, la relación entre Demet y Can se enfrió superíndice 3.
Las apariciones juntos se volvieron cada vez más esporádicas, las sonrisas se tornaron más forzadas, y los rumores de Separatio Superíndice 3NC comenzaron a circular con más fuerza que nunca. Finalmente, después de meses de incertidumbre y especulación, se confirmó Superíndice 3 lo que muchos temían: Demet y Can habían tomado caminos separados. Se acabó el amor, se rompió el encanto, se desvaneció la magia. La razón Superíndice 3N oficial detrás de la Separatio Superíndice 3N nunca se reveló Superíndice 3, al menos no de forma clara y contundente. Ambos actores optaron por el silencio y evitaron hablar del tema en entrevistas o en redes sociales. Esto, por supuesto, dio pie a todo tipo de teorías y especulaciones, posibles desacuerdos irreconciliables, celos profesionales alimentados por el éxito individual de cada uno, la dificultad de mantener una relación bajo la constante presión mediática, la intromisión de terceros en su vida personal. Las posibilidades eran infinitas, y cada fan tenía su propia versión de la historia. Después de la dolorosa Separatio Superíndice 3N, ambos actores siguieron adelante con sus respectivas carreras, pero siempre con el fantasma de su pasado romance planeando sobre sus cabezas. Cada vez que eran mencionados juntos, ya fuera en una entrevista, en un evento público o simplemente en un comentario de un fan en redes sociales, las redes sociales explotaban y los fans revivían la esperanza de una posible reconciliación Superíndice 3N. El recuerdo de su amor era demasiado fuerte, la química entre ellos era demasiado evidente, y la idea de que pudieran volver a estar juntos era demasiado tentadora para dejarla morir. Su historia se convirtió en una leyenda, en un mito, en un anhelo colectivo que trascendía el tiempo y el espacio. Ahora bien, después de este breve, pero necesario, repaso de la historia de amor y desamor entre Demet y Can, llegamos al meollo del asunto, al epicentro de la controversia: ¿qué aprobación supuestamente sorprendió Superíndice 3 a Demet? Y aquí es donde la información se vuelve más difusa, más ambigua, más susceptible a la interpretación subjetiva. No hay una declaración oficial por parte de ninguno de los dos actores, no hay una confirmación explícita de que fue lo que Can aprobó Superíndice 3 o de que fue lo que Demet sintió Superíndice 3 al respecto. La información que tenemos proviene, como ya he mencionado antes, de rumores que circulan por las redes sociales, de comentarios de supuestos insiders cercanos a los actores, y de interpretaciones más o menos subjetivas de gestos y reacciones captadas por los paparazzi en eventos públicos. Es decir, estamos pisando terreno pantanoso, territorio comanche, el reino de la especulación pura y dura. Lo que sí podemos decir con cierta seguridad es que la aprobación, sea lo que sea que haya sido, está relacionada con la vida personal de Demet. No se trata de un nuevo proyecto profesional, de un premio que haya recibido, o de un logro en su carrera. No, la aprobación tiene que ver con algo más íntimo, más personal, más cercano a su corazón. Y aquí es donde empiezan las teorías a volar como mariposas en primavera. Algunos rumores, los más extendidos por cierto, apuntan a que la aprobación de Can estaría relacionada con el matrimonio de Demet con el cantante Oyuzhan Koupárrafo. Recordemos, para refrescar la memoria, que Demet y Oyuzhan se casaron en agosto de 2022 en una boda por todo lo alto, un evento fastuoso y repleto de celebridades que se convirtió en la comidilla de los medios turcos durante semanas. La boda fue transmitida en vivo por televisión, las fotos de los novios inundaron las redes sociales, y la felicidad parecía radiar de cada uno de los presentes. Sin embargo, a pesar de la apariencia de cuento de hadas, la sombra del pasado romance de Demet con Can siempre estuvo presente. Dada la historia pasada entre Demet y Can, es comprensible que muchos fans, y también muchos medios de comunicación, estuvieran atentos a la reacción Superíndice 3N de Can ante este evento tan importante en la vida de Demet. ¿Felicitaría a la novia? ¿Guardaría silencio? ¿Haría algún comentario sarcástico o despectivo? La incertidumbre era palpable y la expectación, máxima. Y es aquí donde entra en juego la supuesta aprobación de Can. Si Can Yaman realmente expresó Superíndice 3 alguna forma de aprobación hacia el matrimonio de Demet, ya sea de forma pública o privada, directa o indirecta, esto podría interpretarse de varias maneras. En primer lugar, podría ser simplemente un gesto de madurez y buenos deseos hacia una expareja que ha encontrado la felicidad en brazos de otra persona. Una forma de demostrar que ha superado el pasado, que no guarda rencor, y que se alegra por el bienestar de Demet. Una actitud civilizada y respetuosa, digna de un caballero. En segundo lugar, podría ser una forma de dejar atrás el pasado y demostrar que no hay resentimientos ni animosidad entre ellos.
Una manera de cerrar un capítulo de sus vidas y de seguir adelante sin cargas ni remordimientos. Una muestra de que han aprendido de sus errores y que están dispuestos a mantener una relación cordial y amistosa, a pesar de lo que haya sucedido en el pasado. O incluso en una interpretación más cínica, podría ser una estrategia de relaciones públicas para limpiar su imagen y mostrarse como una persona comprensiva, amigable y madura. Una forma de ganarse el favor del público y de mejorar su reputación, después de haber sido criticado en el pasado por su comportamiento supuestamente arrogante y egocéntrico. Una jugada maestra para lavar su imagen y presentarse como un hombre renovado, sensible y empático. Otra teoría, aunque menos probable, pero no por ello descartable, es que la aprobación de Khan esté relacionada con un nuevo proyecto profesional de Demet. Quizás Khan exprese su superíndice 3 su apoyo a una nueva serie o película en la que Demet esté trabajando, o quizás incluso insinúe superíndice 3 la posibilidad de trabajar juntos en el futuro. Esta opción superíndice 3n es menos probable, ya que ambos han evitado cuidadosamente cualquier colaboración después de su separación. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, nunca se puede decir nunca. Quizás ambos actores hayan llegado a la conclusión de que el tiempo cura todas las heridas, y que trabajar juntos de nuevo podría ser beneficioso para sus carreras. Una forma de capitalizar su pasado romance y de generar expectación entre sus fans. Ahora enfoquémonos en la supuesta reacción superíndice 3n sorprendida de Demet. Aquí también entramos en terreno resbaladizo, ya que, como ya he dicho antes, no hay evidencia clara y contundente de que Demet haya mostrado una reacción superíndice 3n de sorpresa ante la aprobación de Khan. Lo que sí hay son fotos y vídeos de Demet en eventos públicos, entrevistas, programas de televisión, etc., y las interpretaciones que los medios y los fans hacen de sus expresiones faciales, de sus gestos, de sus palabras. Un simple arqueo de cejas, una sonrisa tímida, una mirada pensativa, un suspiro, todo puede ser interpretado como un signo de sorpresa, incredulidad, desconcierto o incluso un ligero atisbo de emoción. El lenguaje corporal de Demet es analizado al milímetro, cada uno de sus movimientos es diseccionado con lupa, y cualquier pequeña señal es interpretada como una prueba irrefutable de sus verdaderos sentimientos. Es importante tener en cuenta que los medios de comunicación a menudo exageran y manipulan la información para crear titulares llamativos y generar controversia. Una simple fotografía puede ser sacada de contexto y utilizada para respaldar una narrativa que no necesariamente es cierta. Una frase puede ser malinterpretada y utilizada para crear un conflicto donde no lo hay. Una sonrisa puede ser tergiversada y utilizada para alimentar rumores infundados. Por lo tanto, es fundamental tomar toda esta información con pinzas y no dejarse llevar por el sensacionalismo. No hay que creer todo lo que se lee, ni todo lo que se ve. Hay que ser críticos y analizar la información con objetividad, sin dejarse influenciar por las emociones. Si Demet realmente se sorprendió por la aprobación de Khan, podría deberse a varias razones. Quizás no esperaba que Khan se pronunciara sobre su vida personal, especialmente después de tantos años de separación. Quizás le sorprendió el tono o el contenido de la aprobación, o quizás simplemente le resultó extraño que su expareja se interesara por su vida después de tanto tiempo. Una mezcla de sorpresa, incredulidad y quizás un ligero toque de nostalgia. También es posible que Demet simplemente esté cansada de que su pasado romance con Khan sea constantemente revivido por los medios y los fans. A pesar de que han pasado años desde su separación, siguen siendo vinculados constantemente, y cada uno de sus movimientos es analizado y diseccionado en busca de posibles significados ocultos. Esto puede ser agotador y frustrante, especialmente cuando Demet está tratando de construir una nueva vida y una nueva carrera. La constante atención mediática y la presión de los fans pueden ser abrumadoras y dificultar su capacidad para seguir adelante. Ahora, vamos a profundizar un poco más en el contexto del matrimonio de Demet con Oyuzhan Párrafo. Como mencioné anteriormente, su boda fue un gran acontecimiento en Turquía. Fue una celebración lujosa y llena de estrellas, y Demet lucía radiante en su vestido de novia. Sin embargo, a pesar de la aparente felicidad, también hubo rumores y especulaciones sobre la estabilidad de su matrimonio. Algunos medios afirmaron que la pareja estaba pasando por una crisis, y que incluso se habían separado temporalmente. Estos rumores nunca fueron confirmados oficialmente, pero contribuyeron a crear una atmósfera de incertidumbre alrededor de su relación. La sombra de la duda siempre estuvo presente, y muchos se preguntaban si el matrimonio de Demet y Oyuzhan duraría para siempre.
De hecho, poco tiempo después, lamentablemente, Demet y Oyuzhan se divorciaron. La noticia del divorcio tomó a muchos por sorpresa, aunque algunos ya lo anticipaban basándose en los rumores que circulaban. El divorcio fue amistoso, según los comunicados oficiales, pero inevitablemente revivió el interés en el pasado romance de Demet con Can Yaman. Muchos fans comenzaron a especular sobre la posibilidad de una reconciliación, y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y esperanza. La llama de la ilusión se encendió de nuevo, y muchos soñaban con ver a Demet y Can juntos de nuevo. En este contexto, la supuesta aprobación superíndice 3N de Can, sea lo que sea que haya sido, adquiere una nueva dimensión. Si Can realmente expresó superíndice 3 su apoyo a Demet durante este difícil momento, podría interpretarse como un gesto de amistad y compasión hacia una persona que ha significado mucho en su vida. Podría ser una forma de demostrar que a pesar de los altibajos del pasado, todavía se preocupa por ella y le desea lo mejor. Un acto de bondad y generosidad, que podría ser interpretado como una señal de que todavía hay esperanza para el futuro. Pero también es importante tener en cuenta que Can Yaman también ha seguido adelante con su vida. Después de su separación de Demet, Can se mudó superíndice 3 a Italia y continuó superíndice 3 construyendo su carrera como actor. Ha participado en varias producciones italianas, y ha logrado consolidarse como una estrella internacional. Además ha estado vinculado sentimentalmente con varias mujeres, aunque ninguna relación ha llegado a consolidarse a largo plazo. Can ha demostrado ser un hombre ambicioso y trabajador, que está dispuesto a sacrificarlo todo por su carrera. Sin embargo, también es un hombre reservado y celoso de su intimidad, que prefiere mantener su vida personal alejada del ojo público. En resumen, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un culebro superíndice 3N en la vida real, lleno de romance, drama, separaciones, reconciliaciones, o intentos de reconciliación, y mucha especulación por parte de los fans y los medios de comunicación. La supuesta aprobación superíndice 3N de Can y la reacción superíndice 3N sorprendida de Demet son solo los últimos capítulos de esta historia, y es difícil saber con certeza qué hay de verdad y qué es simple invención. Lo que sí podemos decir es que la relación entre Demet y Can sigue generando interu copyright S y pasiu superíndice 3N entre sus fans, y que cualquier noticia o rumor relacionado con ellos es inmediatamente amplificado por los medios y las redes sociales. Ya sea que haya una reconciliación en el horizonte o no, su historia seguirá siendo objeto de debate y especulación durante mucho tiempo. Un cuento de hadas moderno con sus luces y sus sombras, sus alegrías y sus tristezas, sus verdades y sus mentiras. Y ahora, para concluir este vídeo, recapitulemos brevemente los puntos principales que hemos cubierto. Hemos hablado de la relación pasada entre Demet Özdemir y Can Yaman, de su con diéresis copyright cito en Erkenci Kwai, de su separación, del matrimonio de Demet con Oyuzhan Kou párrafo de su divorcio y por supuesto de la supuesta aprobación superíndice 3N de Can y la reacción superíndice 3N sorprendida de Demet. Hemos analizado las diferentes teorías e interpretaciones que circulan en torno a este tema, y hemos tratado de separar la realidad de la ficción. Hemos explorado todos los ángulos de esta historia, y hemos intentado desentrañar sus misterios y sus contradicciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir mis pensamientos y opiniones con ustedes, y me encanta leer sus comentarios y teorías. Así que no duden en dejar sus opiniones abajo, díganme qué piensan de todo este drama, si creen que hay alguna posibilidad de reconciliación entre Demet y Can, o si simplemente es hora de que ambos sigan adelante con sus vidas por separado. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para Mu, y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les interese. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las telenovelas turcas y sus estrellas. Y recuerden, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.